Más o menos, ¿cómo están? Hemos pasado una semana increíble con el Family Fest. Desde el martes que arrancamos, el pastor Esteban trajo una palabra buenísima, increíble. Yo, después de esa prédica, yo dije, hey, mejor vamos y pongamos el video hoy. Yo no predico. Así que si usted no vino, búsquela en YouTube porque de verdad está súper buena. El miércoles, ¿cuántas parejas vinieron el miércoles? Estuvo buenísimo, entre sábanas. Yo creo que dentro de 9 meses vamos a tener el resultado de esta noche. Nunca antes habían puesto en práctica la palabra tan rápido en la misma noche, ¿verdad? Estuvo buenísimo. El jueves las familias compartiendo en sus casas. Ustedes no, ¿verdad? Ustedes no, tranquilos, los jóvenes no, ¿verdad? Ya los estoy viendo como que quieren, esa palabra no la pueden poner en práctica. El jueves estuvimos en familia, en las casas, cenando, y ayer la pasamos súper bien en la mañana. El campeonato Fusión levantó la copa y quedó campeón del futsal masculino y Kairos de femenino. Entonces estuvo buenísimo. Hemos pasado una semana en familia espectacular y esta noche tenemos la bendición de tener el cierre. Y bueno, pensando en la familia, estaba acordándome de cómo fue mi infancia, estaba acordándome de cómo fue mi vivencia en mi casa. Y la verdad es que a mi mamá y a mi papá les tocaron duro. Yo me estaba acordando y yo en serio no sé cómo hicieron ellos, porque a mi mamá y a mi papá les tocaron tener una crianza de generaciones muy distintas. Mi hermana Tatiana, que es la mayor, ella nació en una generación en donde ella pasó escuela, colegio, universidad, sin tecnología, sin todos los cambios que estamos viviendo en nuestra cultura y en nuestra sociedad actual. Luego vengo yo, ¿verdad? Y yo vivo una etapa así, pero en algún momento empiezan a entrar todos estos cambios culturales y tecnológicos. Y entonces yo empiezo a vivir eso. Y entonces yo soy un orgulloso millennial que empecé a preguntarme el porqué de todo. Yo empecé a preguntarme el por qué me crían así. Mi mamá entonces empezaba a decirme cosas. Yo le decía, ¿pero por qué? Yo estoy informándome y yo he visto que hay estas otras opciones. Y entonces yo no sé ustedes como papás si les tocó, pero empezaron a enfrentarse a esta generación de millennials que empieza a tener acceso a información. Empieza a tener acceso a un mundo desconocido completamente. Entonces nos empezamos a preguntar el porqué de todo. Nosotros los millennials tenemos que tener una razón. No hacemos caso solo porque sí. Porque empezamos a tener un montón de dudas, ¿ok? Entonces, si nos decían algo, pero explíqueme por qué así. Dígame por qué de esa forma. Todos tenemos que sentirnos parte de algo. Empezamos a cambiar nuestras perspectivas de vida, de Dios, de lo que para nosotros es la felicidad. Empezamos a decir, pero ¿por qué tenemos que trabajar en un horario de 8 a 5? ¿Por qué no trabajamos por metas? Y empiezan los trabajos en casa, ¿verdad? Empezamos a desarrollar los trabajos en casa. Entonces no, trabajamos desde la casa, trabajamos por metas. Y el aporte más valioso y más importante y que ha transformado nuestras vidas es que trajimos el selfie. ¿Cuántos se han tomado selfies? Es gracias a nosotros los millennials, agradézcanos eso. Después nace mi hermano, 8 años después. Nace Daniel, mi hermano el menor. Y él es de la generación Z. Él es de la generación que tocaron el primer smartphone al mismo tiempo que tocaron su primer juguete. Es de la generación que encuentran sus respuestas en Google para todo en esta vida, que compran en Amazon lo que quieren, lo que les da la gana y les llega ya. Es de esa generación que usted ve a ese chico y usted no sabe si es un ser humano o es un dispositivo. Porque responde con memes, con GIFs, usted no tiene un dialecto diferente, se les olvidó cómo hablar, yo creo. Usted está en un chat aquí de muchachos de esa edad y usted dice, pero que no saben español, es un apego a la tecnología increíble. Pero con esta generación pasa algo muy interesante. La formación y la configuración, por así decirlo, de un niño y un adolescente. En la crianza tradicional solamente habían 2 factores que afectaban en esa formación, en el pensamiento, en los valores, en el carácter del niño y del preadolescente, que era el seno familiar, o sea, la casa, la familia, y la influencia que había en la escuela. ¿Okay? Esas eran las únicas 2 vías por las cuales era configurada y formada el cerebro de los niños y preadolescentes. Luego llegaban a la adolescencia y en el cole se sumaba un factor más. Los amigos, porque sí, en la adolescencia los amigos afectan también un poco más, influencian un poco más. Pero esos amigos tenían una formación muy similar, con una clase socioeconómica diferente, con ciertos tipos diferentes, pero en general era muy similar. Entonces era papás, familia, escuela y amigos, entonces era un poco más manejable. Pero esta generación Z
experimentó algo diferente. Y ustedes, papás, experimentaron algo diferente. Lo que mi mamá experimentó cuando yo tenía 15, 16, 17, ya tenía una edad un poco más madura en ciertas cosas. Los de la generación Z y ustedes, papás, lo experimentaron desde que estaban pequeños. Porque ya no tienen solamente 2 o 3 vías de información y de formación de valores y de pensamientos, sino que ahora tienen infinitos factores que afectan en su vida. ¿Por qué? Porque tienen acceso a toda la información desde niños, desde pequeños. Un estudio dice que un niño en el momento que entra a su primera etapa escolar, o sea, al kinder o a la escuela, ya ha consumido más de 2000 horas frente a una pantalla de un televisor, de un smartphone, de un iPad, de cualquier dispositivo electrónico. Entonces los papás se enfrentan a una crianza con sus hijos donde tienen accesos a información, a pensamientos, a doctrinas, a religiones. Y ese momento donde mi mamá y yo ya no nos entendíamos, como a los 16, los papás y los hijos lo están viviendo desde pequeños. La crianza se vuelve un poco más complicada. Entonces este poder de conocimiento vuelve a esta generación como una generación irreverente, así es conocida, como que tienen problemas con la autoridad, porque el poder del conocimiento los hace sentir más grandes. Yo conozco todo, yo tengo acceso a todo, todo lo que mi mamá me dice ya yo lo sé, lo he escuchado, lo puedo poner en práctica de otra forma. Entonces la realidad, papás que están aquí en esta noche, es que la crianza en los últimos tiempos no ha sido para nada sencilla. Tenemos a papás tratando de ser papás sin entender a sus hijos. Y tenemos a hijos tratando de ser hijos sin entender a sus papás. Papás, ustedes no tienen la culpa. Hijos, ustedes tampoco, porque a ustedes les tocó nacer en esta generación y que acaso es culpa nuestra. Entonces tenemos este momento donde se crea la mayor brecha generacional entre padres e hijos debido a las circunstancias. Y aún más allá de esta revolución tecnológica, estamos teniendo también una revolución sexual. Es la época con mayor cantidad de abortos en toda la historia. Es la época con la mayor cantidad de divorcios. Hace poco andaba viendo un estudio de una argentina que vino a este país y decía que desde 1976 hasta la actualidad en Estados Unidos se han abortado 60 millones de niños. 60 millones. Entonces sí, yo quiero que ustedes se sientan tranquilos, en paz, porque yo sé que hay papás que vienen aquí es que dicen, es que es muy difícil ser papá, es que es muy difícil criar, no entiendo, es muy difícil, ellos reciben información y los hijos vienen y dicen, es que no entiendo a mis papás, no me gusta como ellos lo hacen. Está bien, es la generación que estamos viviendo, pero en Dios hay salida y en Dios hay respuesta, amén. Y hoy en esta noche quiero hablarle de lo que provoca, de lo que ha provocado esa brecha generacional, que ha provocado una desconexión de padres hacia hijos y de hijos hacia padres. Así que hoy el asunto va parejo. Vuelva a ver, si usted está con su papá a la par o con su mamá, dígale, prepárese. Si usted está con su hijo, agárrele la oreja, dígale, prepárese porque le van a tirar duro. Ha provocado esta brecha generacional una desconexión. Papás, la crianza no es una ciencia exacta. Por más papá excelente y extraordinario que usted sea y quiera mantener a sus hijos en una burbuja, al final de cuentas ellos van a tomar sus decisiones acorde a lo que usted le enseñó, o tal vez no. ¿Es injusto? Claro que sí, pero así es. Hijos, por más buenos hijos que ustedes sean, estudiosos que ustedes se comporten, hay papás que van a tomar decisiones que nos duelen, que nos marcan, palabras, momentos donde no estuvieron. ¿Y sabe qué es injusto? Que al final le va a tocar a usted sanar, perdonar y honrar. Entonces también es injusto, pareciera, pero de la mano de Dios y con la ayuda de Dios, esa desconexión entre padres e hijos y esa incomprensión que se genera en las familias, Dios la quiere venir a restaurar. Una psicóloga argentina dijo en el 2000 que la familia es el útero de la sociedad. Es de donde se forma lo que vemos afuera. Y por eso el enemigo la ataca tanto. El reflejo de lo que vemos en las calles, es el reflejo de lo que hay en las casas. Entonces esa desconexión es de la cual les quiero hablar hoy. Así que voy a pedirles que vayamos por favor a Jueces 2. Jueces 2. Jueces 2:10. Y dice lo siguiente. Y murió también toda esa generación. Bueno, yo estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea y aquí les doy un consejo.
La Reina Valera contemporánea es el intermedio de todo. Si sus papás leen la 60, déjelo. Si usted lee la Nueva Traducción Viviente y sus papás dicen, eso parece mentira, parece inventada esa Biblia, lea la Reina Valera contemporánea, es el intermedio de todo. Es la Valera 60, pero con palabras un poquito más actuales, la más apegada posible. Así que les aconsejo, leanla juntos esas. Y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Entonces vemos aquí a una generación que no conocía ni sabía absolutamente nada de Dios, pero quiero ponerlos en contexto. Esta generación que ustedes ven ahí es la generación que entró a la tierra prometida. Dice la palabra de Dios que ellos entraron a la tierra prometida después de todo lo que pasó con Moisés en el pueblo y que conquistan y llegan y entran a la tierra prometida. Cuando Josué muere, antes de morir, él deja distribuidas todas las regiones de la tierra prometida para las 12 tribus de Israel. Entonces, si ustedes van para acá, ustedes van para acá, ustedes van para acá, les deja las tribus. Pero el único mandamiento que ellos tenían, lo único que tenían que hacer era sacar de esas regiones a los habitantes que existían, que eran los cananeos, que eran todos estos que adoraban a otros dioses. Y lamentablemente no lo hicieron. Yo se lo voy a dejar de tarea. Léalo ustedes pues, pero en Jueces 1, y aquí eliminé mi nota sin querer. Aquí está. En Jueces 1, usted encuentra como la palabra de Dios empieza a decir: y el Señor estaba con los de Judá, y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras. Y la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos. Y la tribu de Manasés no logró expulsar a los cananeos. Y los de Efraín no lograron expulsar a los cananeos. Y ahí empiezan a hablar todas las tribus como no lograron cumplir lo que Dios les había pedido. Y la tribu de Dan no lograron expulsar a los amorreos. Entonces, ¿qué pasa con esta generación? Que muere toda una generación, y cuando nacen están rodeados de algo muy parecido a lo que nos pasa hoy. Están rodeados de cananeos, de jebuseos, de amorreos, con tradiciones distintas, con dioses distintos, con prácticas distintas, con culturas distintas, y crecen en medio de toda esa sociedad complicada. Y dice la palabra que ellos se fueron a adorar a todos esos dioses y no conocieron a Dios. Pero entonces yo me hago la pregunta: ¿cómo es posible que una generación no sepa nada de Dios y no conozca a Dios? Cuando no era cualquier historia, estamos hablando que era que el Dios los había sacado usando a Moisés de la esclavitud, que los había hecho pasar por las cosas más increíbles jamás vistas, las plagas, y que Dios los sacó, y no solo los sacó, sino que le dio todas las riquezas, y que pasaron el mar muerto, y que Dios los cubrió con una pared de fuego, y que luego los alimentó con maná. ¿Cómo es posible que haya una generación que no sepa eso? ¿En qué momento una desconexión para que tal historia poderosa e impresionante de lo que mis abuelos o antepasados hicieron yo no la sepa? ¿Cómo no conocí a Dios? Es mi culpa. ¿Qué pasó? Hubo una desconexión de padres a hijos, de una generación a otra, donde ellos crecieron, claro, en medio de los amorreos y de todas esas culturas extrañas. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que en medio de eso no conocieron a Dios. Si yo tuviera un hijo, no lo tengo, ustedes que son papás, usted a mí no me va a decir que sus hijos por culpa de ellos no conocen a Dios, o por culpa de ellos no saben de algo. Si usted quiere que sus hijos sepan de algo, usted se sienta. Usted, número uno, saca el tiempo y les habla para que no sean como ellos, que no sabían, sino que sepan por lo menos, y que tomen sus decisiones, pero que sepan. Y número dos, usted lo vive también para que ellos lo vean. Entonces yo creo que hubo una desconexión entre padres e hijos, entre una generación y otra, donde los padres no tuvieron ni el tiempo ni el ejemplo para ellos. ¿Cómo es que no sabían de ese Dios? ¿Cómo es que no conocían? ¿Será que no sacaron el tiempo para ellos? ¿Será que en medio de toda esa cultura ellos dijeron: no tengo el tiempo, estamos en la tierra prometida, aquí todo fluye leche y miel, tenemos una gente viviendo con nosotros, tengo mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, tengo mi tiempo ocupadísimo?
Papás, ¿será que nos pasa eso? Que la semana nos envuelve una tras otra, trabajo tras trabajo, proyecto tras proyecto, circunstancia tras circunstancia, y no tenemos tiempo para enseñar a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Muchas veces nos escudamos, y siento, yo lo he escuchado muchas veces, no, es que yo a mi hijo le doy tiempo de calidad. No tengo mucho, pero doy tiempo de calidad una vez al mes. Una vez cada 2 meses. En poco tiempo usted lo que puede dar es información, pero formación se requiere de tiempo. Formación se requiere de constancia. Usted no solamente tiene que dar tiempo de calidad, papá, usted tiene que dar calidad de tiempo también, no migajas de tiempo. ¿Será que esa gente no sacó el tiempo para hablarle a sus hijos, para decirle, hey, vos sabes por qué estamos en esta tierra? ¿Vos sabes por qué vos tenés esa leche y esa miel? Porque una vez sucedió esto y esto y lo otro. Nuestra gente, nuestros hijos necesitan tiempo. Y no le estoy hablando a los papás solamente de adolescentes y preadolescentes. Ahí arriba en la oficina yo he recibido jóvenes de 22, 23, 25, 28 años con marcas y heridas profundas en su corazón porque sus papás no le dan la importancia a sus hijos, porque han pasado los años y no han sacado tiempo para ellos, y eso se va acumulando y dicen, no es posible que estoy a 1 año de casarme y mi papá y mi mamá no saquen tiempo para hablar conmigo, para preguntarme cómo van los planes de boda. No es posible. Tiempo, papás, tenemos que sacar tiempo. Incluso, papás, a veces sacamos, y voy a decir esto aquí lejos para que mis pastores no me digan nada, sacamos todo el tiempo del mundo para la iglesia, pasamos sirviendo, todos los cultos sirviendo. ¿Y los hijos? No, pero es que ellos van a aprender de su papá, que no, ellos, las memorias que van a tener, que van a formar, van a ser de los cumpleaños que no pasaron con vos. Pastor Esteban hablaba del poder de las memorias, pero también hay memorias que se forman de los momentos dolorosos, del momento en que no estuviste, del momento en que no abrazaste, del momento que cortó con la novia. No, eso es una cosa de chiquillos. Ahí es donde tenías que estar, dándole calidad de tiempo. Yo le doy las mejores 2 horas por mes, y todas las demás memorias las acumulan con sus amigos, con otras personas, y recuerdan cómo vos no estuviste. Entonces, el tiempo es vital y es importante. Servir en la casa de Dios también, pero no puede haber en su agenda más tiempo en un mes para servir y pasar 24 horas acá y su familia descuidada. Ordénese, acomódese, sirva, venga con sus hijos, pero saque tiempo para ellos. Y número 2, no había ejemplo. Ellos no solamente no sabían, se dice que no conocían a Dios. Ellos no vieron a sus padres, porque digamos que de verdad estaban ocupadísimos. Digamos que este asunto de estar en la tierra prometida era un asunto de 23 horas al día, pero por lo menos no vieron a sus papás sirviéndole a Dios. No vieron el ejemplo que se fueron a adorar a otros dioses. Y papás, hay una verdad que no la podemos ocultar, y es que los hijos se multiplican en lo que sos, no en lo que hablas. Los hijos siguen el ejemplo de tu vida, no necesariamente de lo que les enseñas con palabras. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Abraham? Y les pongo el ejemplo. Fue donde el rey Abimelech con su esposa Sara. Y dice la Biblia que le dio miedo que lo mataran, porque si lo mataban a él se podían quedar con su esposa. Entonces dijo que era la hermana. Le dijo al rey Abimelech que era la hermana, y entonces el rey se da cuenta, le dice a Abraham, ¿por qué hiciste eso? Bueno, el asunto pasa. Se salvaron, no se murió nadie. Muere Abraham, y dice la Biblia que a los años Isaac se va donde Abimelech también. Iba con su esposa Rebeca, ¿y saben qué pasó? Isaac le dijo al rey Abimelech que Rebeca era su hermana, porque le dio miedo de que la historia se repite exactamente idéntica, un patrón aprendido de lo que vio a su papá hacer. Pasan los años, Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, y adivinen qué pasó con Jacob. Dice la Biblia que era un engañador y un mentiroso. Patrones repetidos en familias porque son conductas aprendidas. Si en casa les decimos a nuestros hijos que tienen que ser respetuosos, pero solamente ven a papá y a mamá faltándose el respeto, ¿qué es lo que van a aprender?
lo que ellos vemos. Si le decimos a nuestros hijos que tienen que ser responsables, pero ven a papá y a mamá pasando la tarjeta de crédito y endeudándose un montón, ¿de qué cree que van a aprender? Porque los hijos se multiplican en lo que vos sos. Tiene que haber coherencia, papás, entre lo que dices y entre lo que haces. Porque no importa cuánto tiempo saques para explicarle a tu hijo la responsabilidad y la puntualidad, pero si te ves llegando tarde todos los días, ¿sabe qué va a pasar con él? Va a aprender de lo que vos sos. Son conductas aprendidas. Hace poco me puse a pensar en esto, y los que me conocen saben que yo soy una persona que yo no les puedo explicar lo que yo siento cuando alguien llega tarde a una reunión o cuando yo voy tarde a un lugar. Es algo que se remueve dentro de mí con todas las fuerzas y yo no les puedo explicar. Y yo decía, pero ¿por qué yo soy así si vivimos en una cultura y en un país donde todo el mundo llega tarde a todo? Y empiezo a acordarme y yo digo, yo no me acuerdo a mi papá diciéndome, vea Isaac, usted tiene que llegar temprano porque no me acuerdo nunca que me decía eso. Pero me acuerdo como si fuera ayer, cuando me decía que lo acompañara a un lugar y llegábamos y nos parqueábamos y yo le decía, ¿y a qué horas tiene que estar? A las 3. ¿Y qué hora es? A las 2:40. Y él no me decía que yo tenía que hacer lo mismo, pero yo lo veía él viendo la hora, y ya cuando eran las 3 se desesperaba, se bajaba al carro, empezaba a caminar y a las 3:15 no aguantaba y se iba. Y él no me decía, es más, ni me explicaba, pero lo tengo aquí grabado. ¿Y sabe qué pasa hoy? Yo no soporto. Se me revuelve algo por dentro y yo no quiero ser así, pero soy así. Es una conducta que aprendí. No, he dejado a gente botada, ahora lo he trabajado mucho. Pregúntele a mi esposa cuando éramos novios. Yo no sé cómo se casó conmigo al final. Pero yo, mi amor, ¿por dónde venís? ¿Qué está pasando? Y mi amor, ya voy llegando. Ya me fui. He ido trabajando, que el Señor me ayude con la paciencia. Pero son conductas aprendidas. Papás, tengamos coherencia entre lo que decimos y lo que hablamos, porque tus hijos van a hacer lo que vos sos. Entonces, que vean a un papá haciendo lo que enseña, y eso es lo que vas a formar en las futuras generaciones. Amén. Entonces, que no haya una desconexión por tiempo, ni por ejemplo como le pasó a esta generación. Y ahora vamos con los hijos. Así que usted, papá, dígale ahora sí, le toca a usted. Ya a mí me dieron duro. Pero le toca a usted. Le voy a pedir que vayamos a 2 de Crónicas 10. Segunda de Crónicas 10. Y es todo un capítulo, entonces ahí tal vez usted luego lo puede leer, yo se lo voy leyendo, lo podemos ir leyendo juntos. Yo voy a ir como resumiendo la historia. Resulta que hay un rey que se llama Roboam. Roboam es hijo de Salomón. Entonces el Roboam está reinando y le leo a partir del 3 y dice, entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam y él junto con todo Israel fueron a hablar con Roboam y le dijeron, su padre fue un amo muy duro. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso entre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Entonces viene el pueblo y le dice a uno de los jefes y hablan con Roboam. Y le dice, vea, Salomón nos puso una carga muy fuerte. Salomón era millonario, era más sabio, pero nos esclavizaba muy duro. Bájenos un poquito la carga y vamos a ser leales súbditos. Entonces Roboam le responde y le dice, bueno, vengan dentro de 3 días y yo les voy a dar una respuesta. Entonces dice la Biblia en el versículo 6, que después Roboam se va y consulta con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. Les pregunta, ¿qué debo de hacer? ¿Ustedes qué opinan? Y los ancianos le contestaron, si usted se muestra bondadoso con este pueblo y hace todo lo posible por complacernos y darles una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos. Y oiga lo que hizo. Y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Y entonces los jóvenes le contestaron, así debería responder a esos que se quejan todo el tiempo y que quieren una carga liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Y adivine qué hizo Roboam.
le hizo caso al consejo de los jóvenes y despreció el consejo de los ancianos que habían estado con su padre. Y oiga la calidad de decisión tan errada que toma este rey, que después de ver el reino de su abuelo David, como Dios lo había usado, que había sido un hombre conforme al corazón de Dios, que había hecho cosas impresionantes, y cómo viene Salomón y es el hombre que lleno de sabiduría, que Dios lo levanta, que lo hace rico, que venían de todos los reinos a ver las riquezas y la forma como él se comportaba, que fue un hombre como ningún otro. Y él, en vez de montarse sobre los hombros de su abuelo y de su papá, dice: no me interesa lo que hicieron estos ancianos, vénganse compitas, ustedes me van a decir qué vamos a hacer, decidamos nosotros. Después de esta historia dice la palabra que todos los reinos del norte se separaron de Israel hasta el día de hoy a causa de esta división. Roboam les da la noticia y ellos se enojan, matan a una gente y se separan para siempre hasta el día de hoy, dice la palabra de Dios. Y es que si de padres hacia hijos ha habido tal vez una desconexión de tiempo, de ejemplo, de hijos hacia padres ha habido una desconexión debido a la falta de respeto o quizás tal vez al orgullo. Porque toda esta capacidad de información que tenemos nos ha convertido tal vez en personas que tenemos problemas con la autoridad. Nos ha convertido tal vez en personas que nos creemos mayores o con capacidades más grandes porque tenemos acceso a toda la información. Los hijos que están aquí se han vuelto cada vez lamentablemente más irrespetuosos con sus papás. ¿Por qué? Porque el papá viene y le dice: ve, vamos a hacer esto, y usted se vuelve y dice: no, yo vi un video donde esto se hace de esta forma y esto es lo que se va a hacer. Y vienen los papás y toman una decisión en la casa y no, yo no lo voy a hacer de esa manera porque el conocimiento que yo tengo, porque mis amigos, porque los youtubers, porque los influencers, porque tal página, porque tal pastor, porque tal información, a mí me dicen otra cosa. Entonces se ha estado levantando una generación llena de orgullo, que no quiere montarse sobre los hombros de lo que han hecho sus antepasados, sus papás, y que han tomado esa decisión como este rey de decir: no, esta opinión que vos me das, esta experiencia que acumulaste, no la quiero, le voy a hacer caso a los jóvenes. Vénganse, tomemos nosotros la decisión, nosotros podemos, nosotros tenemos la capacidad. Y ojo, no estoy diciendo que no tenga la capacidad de hacer ciertas cosas, pero es en serio que él no quería tomar el consejo del reinado más poderoso del mundo. Es en serio que vos no querás tomar a veces el consejo y obedecer a los papás que tienen más experiencia que vos. Es en serio que no los querás honrar solamente porque tenés un montón de información, pero no tenés la experiencia. Hay gente con recorrido, hay gente que ha atravesado. Nuestros padres han atravesado caminos que nosotros no. Nuestras familias han cruzado por lugares que nosotros no. Y aunque tal vez no hayan sido el mejor o la mejor mamá o el mejor papá, tenemos que entender que ellos son personas que tienen un camino que nos puede bendecir a nosotros. Usted sabe por qué muchas veces no tenemos éxito, porque queremos a fuerza, porque tenemos tal vez esa mentalidad de que tenemos todas las capacidades de abrirnos nuestro propio camino, y los papás ahí como: hey, pero yo te puedo ayudar, pero seguí este consejo, y nosotros como: Jeroboam, no, voy a hacerlo a mi manera. Voy a hacerlo como yo quiero porque yo tengo toda la información, porque yo soy de la generación de la tecnología, yo soy de la generación que todo lo sé, que todo lo puedo, que estudié más, que aprendí más. Mi papá tal vez no tuvo la oportunidad. Y ha existido esa separación porque a veces nos hemos sentido más orgullosos, aceptémoslos. Hay algo que es muy particular que se está dando en nuestra generación, es que hay una reeducación de padres hacia hijos. Yo he hablado con padres que se sienten intimidados. Yo no sé si a usted le ha pasado, papá, pero yo he hablado con papás, les he preguntado y me han dicho que sí. Que vienen hijito, mira, es que yo quiero hacer algo, pero no sé qué te parece. Quiero que me ayudes a tomar la decisión, porque y una intimidación con los hijos. Se ha pisoteado la autoridad que Dios ha puesto en las casas y en las familias. Porque nosotros nos hemos creído mayores o mejores solamente porque vivimos en una época con mayores facilidades, eso es todo.
Ha existido una reeducación, los hijos enseñándole a los papás cómo hacer las cosas, qué decisiones tomar. Se ha volcado el papel en la familia y como que los hijos tienen el papel de las decisiones en la casa solamente porque tienen acceso a más cosas. Padres intimidados, hijos que no reciben sus consejos. Y se nos ha olvidado muchas veces por qué tenemos lo que tenemos, por qué somos lo que somos. Esa reeducación de los hijos es del diablo, quiere venir a destruir nuestras familias. Y no solamente eso, que carcome la sociedad, porque hay un montón de gente inexperimentada, que estamos en un aprendizaje, que tenemos muchísimo para aportar, obviamente, pero que hay un rol que la palabra de Dios manda que debemos de respetar. La decisión que tomó ese rey trajo división, trajo muerte. La decisión que tomó ese rey por escuchar a sus amigos, por escuchar a los que él creía que sabían más, vino a traer destrucción. ¿Por qué no aprovechamos el recorrido de nuestros papás? ¿Por qué no aprovechamos su sabiduría, sus consejos, el camino que ellos han recorrido por nosotros? Y déjeme decirle algo, porque ahora quiero que hablemos entonces de soluciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos trabajar juntos? ¿Qué es lo que podemos tomarnos las manos y decir, vamos a trabajar en pro de nuestras casas, en pro de cerrar esa brecha y cortar esa desconexión, y que podamos convivir, crecer, trabajar juntos, amar a Dios juntos, conocer a Dios juntos, tomar decisiones guiados en la palabra, y que, como dice la palabra de Dios, cuando seamos viejos no nos apartemos de Dios y podemos honrar a nuestros familiares también? Número 1, ninguna de las formas de las crianzas es incorrecta. Simplemente tus papás crecieron en una generación diferente, donde las cosas eran diferentes. Ni esa forma está mal, ni la tuya está mal, simplemente son diferentes. El problema es que siempre estamos, se da en todos lados, se dan familias, se dan iglesias, se da en casas, se da en empresas. No es que la forma correcta de hacerla es así. No, pero es que lo que me dio a mí éxito fue así. No, pero es que eso ahora ya no sirve, hay que hacerlo así. No, pero eso es que no se trata de que algo esté mal o algo esté bien. Es que simplemente en una época funcionó así, y no es que estaba mal, y ahora hay otra forma tal vez, y no es que esta es la mejor de todas. Simplemente son diferentes. Simplemente son etapas distintas que vos estás viviendo, que tus papás han vivido. Vos no vas a terminar de comprender a tus papás, y tus papás no te van a terminar de comprender a vos. Cuando comprendemos esa diferencia, cuando entendemos que no está mal que seamos la generación que estamos conectados todo el día, cuando entendamos que no está mal que ellos piensen de la forma que ellos piensan, porque así fueron criados y esa forma también está bien, y aceptemos eso y nos tomemos de la mano y digamos, ok, no se trata de que está mal o que está bien, se trata de que caminemos juntos. Papá, no digas que los jóvenes de ahora ya no son apasionados. Los jóvenes de ahora no, simplemente son diferentes. Acá en esta casa se está levantando en fusión una generación que odia la religión, pero que ama a Jesús. Tal vez vieron en vos muchas cosas que no quieren poner en práctica. Porque aceptémoslo, había muchas cosas religiosas que tal vez hacíamos, y tus hijos no quieren ponerlo en práctica. Está bien, no nos estemos enfocando tanto en la forma. Ninguna está bien y ninguna está mal. Son etapas, son épocas. Tomémonos de la mano y caminemos. Hijo, no estés diciéndole a su papá que no entienden nada, que es que están muy atrasados. Ya se te olvidó quién te enseñó a escribir. Hace poco mi mamá estaba llevando un curso de computación, y entonces llama a mi hermano para que le pida ayuda. Le pide ayuda, Dani, sí, no sé cómo hacer esto. Mi hermano le empieza a explicar, ¿verdad? Pero mi hermano pierde la paciencia muy rápidamente. Y le explico una vez y yo los escucho, ¿verdad? Donde le está diciendo así, así. Entonces mi mamá, pero ¿y esto? Y no sé qué, no sé qué. Entonces en un toque mi hermano como que se empieza a alterar. Entonces mi mamá le dice, no. Si me va a explicar, explíqueme bien. O ya se le olvidó cuando yo le enseñaba a usted matemáticas y le tenía que decir 20 veces. Entonces mi hermano se queda así. Pero es que le estoy diciendo, sí. Pero tampoco así. Ya se le olvidó que yo le enseñé a leer. Y que le repetía las cosas una y otra vez. Enséñame igual, si no, no me enseñe nada. Y yo me quedé, yo dije, aleluya, así es como tiene que ser este asunto. Porque se nos olvida a veces.
No se trata de una forma o de otra, no se trata de hijos echándole la culpa a papá, ni papás echándole la culpa a hijos. Comprendamos y entendamos la generación que vivamos, la que estamos viviendo y la que ellos vivieron. Entonces, la solución número 1, ninguna está mal ni está bien. Acoplémonos y caminemos. ¿Y cómo nos acoplamos? Tenemos que aprender entonces a ajustar o cambiar nuestras formas. Y me explico, el mejor ejemplo que tenemos es el de Dios. Dios nos dejó el mejor ejemplo posible. Porque dice la palabra que Jesús vino a esta tierra, se humilló y fue obediente. Renunció a todo su conocimiento, a todo su poder, a todo su señorío, y vino a ser sumiso. Primero con 2 pedazos de carne. Él venía y decía: yo soy todopoderoso y estoy haciendo caso a María y a José. Y este José ni mi papá es, y aún así le tengo que hacer caso. Y después, cuando Jesús comienza el ministerio, le preguntaban cosas, decía: todo lo que oigo decir de mi Padre es lo que yo digo y hago. Punto. Tengo todo el poder dentro de mí. Soy Dios todopoderoso en esta tierra, pero todo lo que oigo decir de mi Padre, eso hago. Muchachos, tenemos que cambiar nuestra forma, porque la obediencia, porque la honra no se puede sustituir por absolutamente nada. La palabra de Dios dice en Efesios 6:2: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. ¿Sabe qué significa eso? Que eso es justo, es apenas. Es lo que le toca, es lo justo. Obedezca, pero ¿sabe qué sigue diciendo? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Cambiémonos el chip de una generación irreverente y sabelo todo, y que somos los que tomamos las decisiones, a ser gente no solamente que obedece, porque es apenas lo justo. Es que yo soy muy obediente. Sí, pues eso le toca. Eso es lo justo. No se enorgullezca porque es obediente. O sea, tiene que serlo. Es lo justo, dice la palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Que sus papás sientan esa honra con cómo usted se comporta, como usted lo respeta, con sus trabajos, con sus estudios. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue bautizado, descendió del cielo una paloma y el Padre se apareció y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ¿sabe qué? Jesús ni tan siquiera había hecho ningún milagro en ese momento. Él se complacía por quien era su hijo. Que usted pueda honrar a sus papás, no por lo que usted le da, sino por quien usted es, porque usted es respetuoso, porque usted en la casa le da su lugar, porque aunque usted no esté de acuerdo con las formas que ellos toman, con las decisiones que ellos hacen, como decía mi mamá: mientras usted viva en este techo, aunque tenga 30, me hace caso y punto. Y como buen millennial me casé hasta los 29. Casi me deja el tren. La obediencia no se puede cambiar por ninguna otra cosa, no es negociable. Honre a sus papás con quien usted es. Honre a sus papás. ¿Hace cuánto usted no honra a sus papás? Y yo sé que tal vez aquí hay gente que diga: es que mi papá ha sido muy ausente, mi mamá me ha hecho esto y esto y lo otro. Pero Dios hoy quiere venir a traer sanidad a tu vida, porque sí es injusto que ellos te hayan hecho un montón de cosas y que tengan marcas en tu corazón que no te dejen seguir en tu vida, y que tras de eso vos tengas que decidir entrar en un proceso de sanidad. Claro que es injusto, pero es lo que puede traer sanidad completa a nuestro corazón, y que podamos pararnos delante del Señor y decir: este tal vez no ha sido la mejor mamá, el mejor papá, pero yo lo voy a honrar, porque así es como me va a ir bien en la vida. Yo lo voy a perdonar y voy a honrar, porque no solamente lo justo que obedezca, sino que los honre. Hónrelo con todo lo que usted es, hónrelo en todo momento. Entonces Jesús cambió su forma, pero papá, ¿sabe qué? Dios también cambió su forma. Dice la palabra de Dios que Dios cambió de la ley a la gracia, con el mismo objetivo. Y esto es lo que tenemos que tener en mente: su objetivo de crianza, sus valores, todo es irreemplazable. Dios tuvo el objetivo de traer salvación al mundo, pero tuvo que entonces cambiar. Tuvo que acoplar su forma. Tuvo que decir: mira, ya no puedo mandar fuego y matar a todo el mundo. Y Jesús le decía como: di no, ahora está la gracia.
pero ya no puedo mandar otro diluvio porque esta gente del centro evangelístico se está portando muy mal, ¿no? Es que, papi, ¿te acuerdas que ya cambiamos? Digamos, el objetivo está bien, pero ahora lo hacemos de esta forma. Pero ojo, esto no se da porque su hijo se lo ordenó, se da porque fue decisión del padre. Es más, el padre ideó este plan de salvación. No fue que su hijo le dijo, vea, papá, vamos a hacer esto y punto, vamos a cambiar a la gracia. No, Dios mismo ideó el plan y mandó a su hijo y cambió la ley por la gracia. Porque él dijo, no, ya es tiempo. Ya es tiempo, ya es momento. Entonces Dios es el mayor ejemplo que tenemos. Él se enfocó en el fin. Puso el objetivo, pero fue flexible con la forma. Puso el objetivo, pero formó capacidad de decisión. Hagamos eso con nuestros hijos. Si usted quiere que su hijo llegue aquí, usted no necesariamente tiene que hacerle un camino donde él no se pueda mover ni un centímetro para que llegue ahí. Fórmele capacidad de decisión y seguramente su hijo se va a venir por aquí primero y se va a equivocar, entonces se va a devolver y va a intentarlo de una forma y va a caminar. Pero si usted le formó capacidad de decisión y usted fue ejemplo en su vida de cómo amar a Dios, él va a caminar y se va a devolver y se va a equivocar y usted va a decir, uy no, por ahí no, uy no. Déjelo que lo haga a su forma y que llegue a su camino, instruyéndolo, claro, marcándole de vez en cuando la cancha, porque los jóvenes solemos abrir nuestros límites. Los papás nos ponen límites, pero los jóvenes decimos, este límite corrámoslo para acá, corrámoslo para acá. Entonces los papás siempre tienen que estar ahí, pero no se enfoque tanto en la forma, sino en el objetivo final. Ponga su mirada en quién usted quiere que sea su hijo, en lo que Dios hizo. Podemos estar frenando la manifestación de Dios en nuestras familias por estar insistiendo en una misma forma. Papá, si ustedes quieren que sus hijos se paren sobre sus hombros, ¿qué pasa cuando usted se para en los hombros de alguien? En definitiva, usted está viendo más lejos. En definitiva, usted está viendo un panorama que el que está abajo no está viendo. Es más importante el uno del otro, no están juntos. Si el de abajo se quita, el de arriba se cae, ya dejó de ver algo. Papás de millennials, que usted que está pensando en dejarle la empresa a su hijo, que usted le está dando confianza. Si usted deja que se pare sobre sus hombros, pero usted sigue tomando las decisiones, usted no está teniendo el alcance de vista que su hijo está teniendo. ¿Por qué mejor no? Porque más bien se está apoyando sobre vos. Está teniendo un panorama. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no? Porque es la época, porque la generación. Dice Hechos, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones. En el nombre de Jesús, que estos jóvenes de esta casa visionen más lejos, visionen más allá, que quieran tener un recorrido mayor, un alcance mayor, no porque se crean más, sino porque se monten sobre el sueño y los hombros de sus padres, de sus familias. Dice, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Yo no estoy diciendo anciano usted. Eso representa una generación mayor. Sueñe. Sueñe y tráigale el sueño a su hijo. Dígale, vea, este es el sueño. El sueño no va a cambiar. Trabajémoslo juntos. Súbete sobre mis hombros. Decime qué ves. Vamos a ir por ese sueño, pero decime qué ves. Tenemos que convertir esta época tan difícil, tan adversa, en una época donde más bien le saquemos el provecho. Provecho a la información, provecho a la generación que estamos viviendo. Que se unan padres con hijos, hijos con padres, y dejen ya de pelear por la forma y nada más entiendan cómo somos más fuertes si estamos unidos. Más fuertes si honramos, más fuertes si obedecemos, y más fuertes también si dejamos que nuestros hijos vean más allá. Hijos que vean visiones y padres que sueñen y los impulsen y caminen con ellos. Eso es lo que Dios quiere. Le voy a pedir al Ministerio de Alabanza si puede pasar por acá. Póngase de pie. Yo le voy a pedir que si usted tiene a su mamá, a su papá por ahí, si no, a algún familiar, no hay ningún problema. Pero ¿sabe una cosa? Al final de cuentas, la formación en casa sigue siendo la más importante. Le voy a pedir a mi mamá que si puede venir aquí, por favor. Por aquí.
La formación en casa sigue siendo la más importante. No importa que la ciudad esté como la encontró aquel pueblo de aquella generación en la tierra prometida. Papás, en Dios sí se puede. No importa que tus hijos estén rodeados de todas las culturas, de todas las religiones, de todo lo que este mundo ofrece. Papás, sí se puede. Hace varios años yo llegaba a mi casa sufriendo mucho, llorando mucho, porque sentía que mi ministerio se iba por la borda. Viví una etapa donde me cortaban las alas, donde me decían que yo no iba a llegar a ningún lado, donde el enemigo se levantó y usó un montón de circunstancias para que yo sintiera que ya no podía más, que ya no iba a llegar a ningún lado. Sucedieron muchas injusticias y me acuerdo que yo llegaba a mi casa y me encerraba en mi cuarto a llorar y decía: Dios, pero lo estoy dando todo para vos. Dios, pero vos sabés la pasión que tengo por vos. Vos sabés que yo dejaría todo por servirte. ¿Por qué me está pasando eso? Y mi mamá llegaba y me abrazaba y lloraba conmigo. Y no solamente eso, sino que me decía: esto es un proceso, todo va a pasar. Dios te va a dar respuesta, Dios te va a llevar a los lugares donde tal vez te quieren cerrar las puertas. Dios va a abrir más. Y me hablaba y me apoyaba y me decía: vos sí podés. ¿Y sabe qué pasaba al día siguiente? Nos peleábamos un montón, porque entonces yo le cuestionaba. Yo le decía: pero es que usted me enseñó este montón de cosas de Dios y a mí me parece que eso es pura religión. Y pobrecita, porque ella me volvía a ver y tal vez no entendía. Y yo le decía: pero usted me enseñó esto, pero yo de ahora estoy yendo al centro evangelístico y me está enseñando esta otra cosa. Y ella se quedaba callada y me decía: ay, órelo, que Dios lo guíe. Ella me apoyó a mí en un momento, y luego cuando yo vengo acá y Dios hace todo lo que tiene que hacer, Dios por su gracia me usa a mí también para ella sacarla de ahí, y ahora ella está acá también. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer juntos. La forma de ella fue diferentísima a la mía, pero la formación que yo recibí en casa es la que me tiene hoy aquí. Es la que Dios ha usado para que el día de hoy yo esté aquí. Así que tome ahí a su papá. Vamos a sacar un momento para que primero los padres van a orar por sus hijos. Ahí donde usted está: papá, yo quiero que usted ore por sus hijos. Pero antes de orar, usted va a decirle algo. Usted va a decirle: perdóname porque no he tenido, tal vez no te he dado el tiempo que te mereces. No he sido el mejor ejemplo, tal vez no te he entendido, pero hagamos algo. A partir de hoy no voy a tratar de entenderte, voy a tratar de guiarte, voy a tratar de bendecirte. Y luego, hijos, usted saque un momento para decirle algo a su papá también. Cuando su papá termine de hablar, dígale: vea, la verdad es que a mí esto no me ha gustado, pero dígaselo con respeto, ¿ok? Usted no es el que sabe todo, pero yo voy a honrarte. Yo voy a decidir honrarte por quien vos sos, porque sos mi papá, porque Dios a mí así me lo manda, porque quiero tener la larga vida, y no solo eso, porque te lo mereces. Así que mientras el Ministerio de Alabanza nos ministra con esta canción, vamos a tomar un par de minutos para hablar, para decirse algo. Todavía no vamos a orar, vamos a hablar y a decirnos algo en este momento, a tener una conversación que tal vez hace rato no tenemos.